Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Florenia. Compañera Florenia, muy buenas noches. Gracias por esa gran gestión. Compañera Florenia, buenas noches. Buenas noches, compañera. Buenas noches.
Doctores, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran?
Buenas tardes, profe, muy bien. Buenas tardes, profe. Bien. Hola, Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Todo en orden? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Olé todas mis fotos. Doctores, Mamá, me... ¿cómo les fue con la lectura de la sentencia? Ay, no la ve. No la ve, mami. Él no la ve. Sí, estamos viendo, señor. ¿Sí hicieron la lectura, doctores? Pero me parece, esa sentencia es muy importante y habla sobre otra sentencia del 2009, conociendo personas muy cercanas con delito sexual, o sea, con delitos cometidos sobre este mismo artículo que tienen esa complejidad, pero esos puntos específicos, me parece que es una variación muy importante que no se ha dado a conocer y que le va a dar un resultado muy especial a los procesos que ya fueron decididos. Yo la comparo a algo similar, lógico que eso será por una acción de revisión, lo que pasó con la sentencia 33254 del doctor Leonidas Bustos. Así es. Pues de verdad que, pues, a mucha gente lo ve como un atrevimiento de la Corte. Yo veo que es muy sensata la Corte, en ese entendido, porque de verdad que se vuelve muy práctica y analiza muy bien un proceso. Simple y llanamente tenemos que dejar de ser tan procesalistas y un poquito más dogmáticos, y eso es el mensaje que nos envía la Corte Suprema de Justicia en esa sentencia. Porque, por ejemplo, o sea, en razón al artículo, cuando estamos hablando del acceso carnal abusivo con menor de 14 años, yo siempre he hecho la pregunta porque es más, ayer estaba leyendo un proceso de un amigo que está condenado a 14 años por algo similar y yo les preguntaba a ellos que dónde estaba el abusivo. Entonces un fiscal me contestó que el abusivo era, el trato abusivo se daba con la mamá porque era conocida, entonces que aprovechó de eso para tener una relación con la hija. Me parece una bobada. Si efectivamente el pelado era menor, tenía 17 años, la niña tenía 13 años, pero era más alta que él. Y es más, comprobamos que en WhatsApp él le pregunta la edad y él le dice, no, yo ya voy a cumplir 17. Entonces, pero la fiscalía dijo que el abusivo se enmarcaba cuando él abusa de la confianza de la mamá, y no me parece. El abusivo era en razón al menor. Exactamente. Y Por es el tema maduro mental, ¿no? De exactamente. la madurez mental. Yo lo veo así. Así es. Sí, pero una pregunta, ¿uno puede basarse en una defensa de acuerdo que las relaciones sexuales eran por amor y liberarse por eso? Porque la defensa dijo eso, que la defensa que porque el señor tenía 18 años se basó en que no sabía que las relaciones sexuales eran ilegales si estaban basadas o fundamentadas por el amor. Pero eso es dependiendo de la característica. Todos los Sí, casos son totalmente diferentes, todos los casos, ¿cierto? Pero pues, entre otras las circunstancias que la Corte analiza también es la edad que tienen los dos. La madurez mental. Claro, de los dos, porque no me venga a decir que entonces un tipo de 40 años cuadrado con una niña de 13 años y ya la relación, ay, no es que era amor. No, ya es un poquito. El de 31, padrastro con la niña de 13. Exacto. Y se ve. Sí. De todos modos, ahí dice el artículo 13 de la Constitución en el inciso tercero que se protegerá a esas personas, aquellas enfermas y también de pronto físicas o mentales. Y mentales no solamente quiere decir que estén con problemas, daños de cerebro, sino también personas que no son maduramente o son maduras a su edad, más no son un para grupo llegar a vulnerable. Sí, me hago entender, porque una persona de 18, hombre, ya son muy maduros para una niña de 13. En efecto, claro que sí. Sí, ya la madurez es totalmente diferente. El tema se maneja totalmente diferente, claro. Y se comprende
Un segundo, muchachos, por favor. Sí, señor. Es más, Howard, usted que estuvo en el ejército, chinos a veces se meten de 17 cuando se podían, que uno se metía de 17 años, ¿no sale uno bien maduro y bien mañoso a los 18? Deme un segundito, Estando en el ejército. eso no De pasa todo lo en que el se ve ejército. uno, ¿no? Sí. Mejor me callo. Uno que estuvo en el Vietnam, No se les olvide que hay una base en San José del Guaviare, el Joaquín París, que se llama Vietnam. Sí, sí, correcto. señor, Bueno, doctores. Edwin, digamos, Profe, muy buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. La pregunta es la siguiente. El hombre con 18 años, la niña con 14 años, pero la situación económica de la niña es muy precaria. El hombre le da la oportunidad y tiene su relación amorosa, pero él la lleva a vivir ya como mujer, dándole todos sus beneficios, como pues no aguantar hambre, tener un techo, tener una cama. Ahí también se podría absolver ese juicio. sí es probable, muy probable. Bajo la misma índole como se manejó este caso, sí es muy probable. ¿Mm? Es muy, muy probable. ¿Listo? En efecto, las circunstancias son muy parecidas, según lo que narras. Dionisio, Doctor, buenas noches. ¿cómo estás? Buenas noches, compañeros. Bien, doctor, muy bien, gracias a Dios. Doctor, pues también, pues, siendo un poquito objetivos, en ciertas partes del país también se maneja en ese tipo de relaciones, pues. Yo que soy, pues, oriundo de la costa, a veces uno en ciertos pueblos, sobre todo, se ve como normal las personas mayores todavía con niñas menores de 14 inclusive. Todo depende pues también de el sentido de madurez de los padres. Cuando ellos ven y aprueban la relación, pues no denuncian. En caso contrario, cuando la persona es un poco mayor o con qué intenciones vaya con la niña, pues hacen el tipo de denuncia, pero esos casos también se ha visto de que ha sido por amor, como lo manifiestan en la sentencia, y pues se le da como cierto lapso a esa Claro, relación. lo que pasa, Dionisio, es que si nosotros hacemos una lectura, sí, una lectura muy detallada del Código Penal, nos vamos a encontrar otra cosa, que dice por más amor, nada, eso es, arrasa con todo. Pero lo que tú connotas, a nivel cultural, se ven cuantas cosas que uno no imagina, ¿cierto? Y recordemos que una de las fuentes del derecho también es la costumbre. David. Sí, señor. Y les voy a comentar algo rápido para no irme tan largo. El año pasado yo contraté una muchacha para que me hiciera el aseo aquí en el apartamento. La pelada es de Venezuela, 19 años en su momento. Tiene 2 hijos. Me dice que está casado, ok, bien. El esposo es colombiano y ellos se vinieron por la situación por lo que está pasando en Venezuela. En fin, cuando me doy cuenta que el tipo tiene 46 años, 47, más grande que yo y más gordito, robusto, pues me empiezo a detallar que la pelada del primer niño lo tuve a los 13 años, los padres murieron, entonces estaba con la abuela y el tipo la cogió y la empezó a encebar. Pues o sea, yo calculo que la cogió a los 40 y tantos, 41, 42, la edad del hombre, y la embarazó a los 15 años. O sea, me parece, y yo le dije, oye, ¿usted se enamoró de una persona de 40 años? Sí, que yo lo quiero. Lo que me di cuenta es que el tipo, lo que decía el otro compañero, uno, la condición social, la parte económica. 2, la muchacha no tenía tampoco padres, o sea, no tenía, digamos, un conducto. 3, ve a ese señor como la protección y lo ve como también algo así como el padre y el que la protege y le da todo esa burbuja de una condición estable, moral, etcétera, pero me parece que el tipo es un violador mental, un violador. Claro, lo que pasa es que precisamente ahí está el escenario en el cual un señor mayor puede prestarse, o más bien puede influenciar tanto a una menor, pues que en realidad le va a manejar la mente de una manera muy fácil
y por eso es que se prohíbe la conducta, como lo hace el código muy acertadamente. Pero lo que yo quería que miraran un poquito más allá de cualquier circunstancia es cómo puede existir una variante. Y en medio de todo, para nadie es un secreto, doctores, que la madurez psicológica de la mujer es superior a la del hombre en la mayoría de los casos. Y pues eso sí, sin lugar a duda, claro que sí, sí tiene una importancia. Tiene una importancia. No es lo mismo la madurez psicológica de un niño de 13 años a una niña de 13 años. Una niña de 16 años a un niño de 16 años. Bajo todas estas circunstancias es que uno puede llegar a buscar los derroteros. Bueno, la Corte Constitucional, ¿qué es lo que busca proteger? Protegernos como sociedad, evitar que tengamos daños, evitar que tengamos problemas. Perfecto, eso está muy bien. Pero, en realidad, ¿sí lo está logrando? Es un gran interrogante. ¿Por qué? Porque en un caso como ese en particular, existe una prohibición que va cercenando unos derechos que también puede llegar a tener la niña. ¿Quién dijo que la niña no puede sostener una relación sentimental? Claro, la puede sostener. Pero un momentico. Usted tiene que escoger muy bien con quién. Y usted no puede tener una relación sentimental con un mayor. Si uno mira una niña que esté por cumplir 14 años con un muchacho de 18 años, pues la cosa no puede llegar a ser tan grave. Uno piensa eso. Pero si nosotros abrimos la puerta así, tan genéricamente como lo estamos enunciando, la cosa sí puede llegar a ser muy grave. ¿Sí? ¿No? Porque yo no estoy diciendo que todas las personas que son mayores tengan o piensen única y exclusivamente en causar un daño. Yo nunca lo voy a decir así. Uno no puede generalizar. Puede existir el caso en el que el tipo sí está totalmente enamorado de la niña. Sí, claro. Pero nosotros no podemos abrirle la puerta a la brecha a ese tipo de circunstancias porque simple y llanamente no le damos, más bien generamos un hueco muy grande en la aplicación de la protección a los menores. Carito. Buenas noches, profe. Yo tenía una pregunta. En un caso hipotético, si contrae matrimonio con el consentimiento de los padres del menor, ¿se estaría en una causal de ausencia de responsabilidad o estaría en un error de prohibición como el error invencible? Ni siquiera, ni hay error, ni ninguna causal, simple y llanamente hay una aplicación directa del derecho penal. Y si hay una consecución y una culpabilidad. Lo que tocaría mirar es los parámetros que tuvo la Corte en cuenta en este fallo para desde ese punto tratar de mirar, oiga, un momentico, no hay un acto libidinoso provechoso aparte de una relación sentimental constituida por el amor. Es de argumentar, pero en comienzo no hay nada, simple y llanamente por más matrimonio. De hecho, los papás no pueden dar el consentimiento a una menor de 14 años para que se case. Está ahí el problema. Pero en comienzo, la única salida es esta sentencia que observamos. Lorena. Tengo una pregunta, profesor. En caso de que la mamá haga caso omiso a la decisión de la Corte y decida nuevamente generar la demanda bajo las mismas circunstancias, ¿lo podría hacer? Eso ya vendría siendo cosa juzgada. Y hacer cosa juzgada ya no tiene por qué iniciar otro proceso. Simplemente se alega que ya fue judicializado por ese asunto y ya.
Entonces, la mamá estaría abusando del derecho y podría generarse una consecuencia que vendría siendo una falsa denuncia contra persona determinada. Esto no es de instaurar las denuncias las veces que la gente quiera, sino simple y llanamente hacer un buen uso del derecho. Punto. Ya se fue en una ejecución completa. Entonces no podemos interpretar nada más, ¿vale? Florinia, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Yo tengo una pregunta, doctor. Por ejemplo, ahí, si el código es claro al decir que hay un dolo y se citan las normas jurídicas que sustentan el dolo, y la Corte, ya habiendo aplicado la ley, y la Corte después dice que no hubo dolo y lo absuelve, ahí no hay una inseguridad jurídica en la aplicación de la norma. ¿Cómo hace uno entonces como abogado para poder citar la norma y que después le salgan a uno que no, que esa norma no sirvió? Mira, hay algo muy importante. Tengan cuidado con esto. En el derecho no hay nada escrito. Todos los casos son totalmente diferentes y aislados. ¿Y a qué voy con ello? Que cada circunstancia, por más que se parezca, tiene unas particularidades. Y al tener unas particularidades, pues tiene que ser manejado de diferente manera. No podemos aplicar todo en una regla. Porque si nosotros aplicamos todo en una regla, por más que digan, no, pero es que usted sostuvo relaciones sentimentales con una menor de edad, un momentico, pero tal como lo está diciendo acá el compañero ahorita, venga, la tipa medía 3 metros más que él. La tipa, entre otras cosas, no solo una apariencia, decía tener 18 años y por físicamente se podría demostrar que tiene esa edad. Pero entonces, además de eso, ella aportaba, óigase muy bien, una contraseña falsa. Una contraseña en la cual decía que ella era mayor de edad. Pues eso es un caso totalmente diferente y ella generaría un error que ustedes ya están aprendiendo a manejar, tipo de errores. Y no nos podríamos quedar simplemente con la alegación de, momentico, la norma genera esta prohibición y entonces 1 más 2 igual 3 para absolutamente todos los casos. No, por eso todos los casos toca trabajarlos en la sede de lo que hemos hablado, conducta típica, antijurídica y culpable. Sin embargo, vamos a empezar a trabajar también eximientes de responsabilidad y demás. ¿Vale? Listo, doctor, gracias. Juan. Profesor, buenas noches. ¿Cómo estás? Quería comentar una... Y en esos pueblos pues es muy corriente el tema de... Se te está cortando. ¿Ahí me escucha, profesor? Aló. Sí, señor. Bueno, ese quería comentar que yo tuve la posibilidad de trabajar a nivel seccional y trabajé en muchos pueblos del Valle del Cauca y allá es muy recurrente o muy normal el tema de los catálogos de las niñas prepago. O sea, son muchachas que les gusta andar en ese medio porque pues saben que tienen un acceso al dinero fácil, ¿no? Pues obviamente a cambio de su cuerpo. Y yo tuve un caso una vez de unas niñas, eran como 4 o 5 muchachas. El cuento cuál es, que llega el patrón de la zona a una finca, consigue 2, 3 niñas y estas a su vez consiguen varias amigas y se las llevan un fin de semana para la finca, ¿no? Allá pues para que las acompañe y las demás cosas pues que se ven en ese medio. Y resulta que en esa época, estamos hablando del año 90 y algo, no, pues no existían los celulares ni nada de esa vaina. Y recuerdo tanto que a la URI llegaron 2 mamás de 2 niñas a reportar el desaparecimiento de sus 2 hijas que se habían ido con unas amigas y no volvieron. El cuento fue que esas muchachas fueron todo el fin de semana
aparecieron el lunes o el martes, no recuerdo, ya estaba la denuncia instaurada por desaparecimiento, y obviamente pues el escándalo y toda la vaina, y dentro de las muchachas habían dos que eran menores de 14 años, y eran unas muchachas, pues yo las vi, eran unas muchachas que no aparentaban su edad, aparentaban mucho más. ¿El cuento cuál fue? Que cuando se vieron ya, digamos, descubiertas, o bueno, que había tanto problema, se les ocurrió decirles que la tenían secuestrada, que las habían violado, mucho de todo. Conclusión, los tipos se metieron en un problema gravísimo, según los capturaron, hasta para el berraco estaban llamados como a mal contados 16 años de cárcel por la declaración de esos muchachos. Difícil. Entonces, cuando ustedes vean a una jovencita, más bien pidan la cédula. Y sáquenle copia, doctores, porque ¿qué más podemos hacer? Ever. Doctor, buenas noches. Una consulta. ¿Hasta dónde influye el consentimiento de los padres en este caso? Teniendo en cuenta que hay muchas veces ha pasado que los padres dan el consentimiento para que el hombre tenga una relación sentimental con una menor de 14 años, pero denuncia, puede ser un vecino, la abuela, un tío, un primo, no sé. Puede llegar a existir responsabilidad de carácter penal para los papás. ¿Vale? Y ese es el tema que íbamos a iniciar. A lo largo de la discusión, hemos hablado que yo les había dicho, vamos a hablar de autores y coautores, determinador, cómplice. Al interior del proceso penal pueden existir diferentes personas que participan en una comisión de una conducta punible. Cuando ustedes observan, por ejemplo, el sicariato, ustedes van a ver que el sicariato está compuesto por un autor material que es el que materialmente ejecuta la acción, pero también van a encontrar ustedes que puede existir, obviamente el sicariato es pago por alguien. Y ese pago, doctores, ¿quién paga? Era el que nosotros anteriormente y mal llamamos el autor intelectual de los hechos. ¿Se acuerdan que antes decíamos autor intelectual? Resulta, mis queridísimos amigos, ¿perdón? ¿O determinador? No, estoy diciendo que antes decíamos autor intelectual. Hoy en día es autor material y el otro es determinador, exactamente. Hoy en día es determinador. Nuestro código habla de determinador, pero antes hablábamos, era exactamente del autor intelectual. Y es una circunstancia, y es más bien un nombre que en la actualidad lo usa mucha gente que no conoce el derecho penal. Y muchos abogados. ¿Sí? Doctores, ¿alguien me regala el artículo 29 de lectura, por favor? Claro, profesor. Autores. Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo, o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente y realiza la conducta punible. Aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o ente colectivo representado. El autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista para la conducta punible. Perfecto, doctores. Pero continuamos con el artículo 30, por favor. Vamos a ver partícipes. Una compañera, por favor. Profe, ¿puedo leer?
Porfa, gracias. Son partícipes el determinador y el cómplice. Quien determina a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad. Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte. Doctores, ojo, cuando está hablando aquí, por concierto previo, quítense de la cabeza el concierto para delinquir. El concierto para delinquir es un tipo penal autónomo, doctores, yo les he dicho. Ojo, pero simple y llanamente sí puede existir una concertación entre las voluntades. Yo le digo, Jason, ¿qué hubo, profe? Vamos a robar. Los dos vamos a robar. Camine, atracamos. Fíjense que entre los dos hay un acuerdo de voluntades. Nos concertamos con la finalidad de cometer una conducta punible. Y lo llevamos a feliz término, y fíjense que, doctores, él es autor material, pero yo también soy autor material. En ese entendido nos vamos a llamar coautores. Ojo con esto. Listo. Lo mismo sucede cuando existe un determinador. Hay un concierto anterior y nosotros sabemos que el viejo Edgar es el sicario. Entonces, él nos contrata, pero nosotros ya acordamos, doctores, con Edgar una remuneración previa y una post resultado. Fíjense que existe un concierto anterior. Ojo, concierto para delinquir exige una permanencia en el tiempo, mis doctores queridos, y además, entre otras vainas, la finalidad de cometer, o sea, crear una empresa criminal para cometer varios delitos. Permanencia en esa empresa. Muy diferente con un hecho único y exclusivamente aislado. Doctores, y acá viene un caso. ¿Recuerdan el caso, mis queridísimos doctores, de un senador cristiano, pastor, que mandó a matar a la señora esposa? ¿Alguien recuerda el caso? ¿Me puedo hablar? ¿Perdón? ¿Senador o concejal? Concejal, exactamente. Sí, no es concejal. Sí, señor. Vladimir. Ajá. Vladimir. ¿Cómo fue el caso? Claro que sí, doctor. Esto salió por séptimo día. Sí. Vladimir Milo Castillo, digo Carrillo. ¿Qué pueden hablarme de eso? Aquí tengo un artículo, Doc, en El Tiempo. Listo. Un día antes de que el concejal cristiano fuera capturado por haber contratado supuestamente a 2 sicarios para asesinar a su esposa, propuso en una entrevista de televisión crear una bancada de defensa de la vida y del amor. Melo y Alejandra Díaz Lezama, perdón, tengo un cuadro aquí la cosa. Su compañera se había conocido cuando ella, bueno, espera que eso, ¿dónde leo más? Es que está muy largo. Sí, póngale cuidado. Les voy a enseñar, les voy a contar cómo lo vimos al interior de la unidad de vida para la época de la comisión de los hechos y cuando logramos la captura del señor. Pues logramos, no, solo lo logró el doctor Álvaro Henry Pachón, quien fungía como fiscal 68, si mal no recuerdo. Doctores, todo este escenario judicial empieza por la siguiente novela, para que vayan mirando y analizando ustedes. Resulta que había un señor que estaba en un taller y le dice a uno de los mecánicos, venga, usted no sabe quién sea sicario por ahí, viejo. Y el man le dice, pues yo tengo un par de amigos, marica, que como que ahora se están dedicando a eso. Ah, ¿sí? Pues
pues preséntemelos a ver qué. Él se reúne con los tipos y le dice, mire, es que yo necesito mandar a matar a este uniformado del ejército. Pero es un uniformado del ejército y esto puede llegar a ser un poco difícil. Me gustaría saber ustedes qué experiencia tienen, una hoja de vida en el sicariato. Y los tipos, pues, esto es fácil, profe. Nosotros somos, en la actualidad somos, quienes matamos a la esposa del concejal que tanto salió en los medios. ¿En serio, hermano? Sí, en serio. Listo. Hasta ahí llegó el asunto. El tipo llegó a la casa y se puso a recapacitar y dijo, no, hermano, yo tengo que irme a denunciar esta cosa. Y se fue para una URI. Llegó a la URI, doctores, y comentó, vengo a denunciar esto. Yo iba a contratar unos sicarios para matar a un uniformado. Y me salieron con esta historia. Primer análisis jurídico, doctores. Él está poniendo en conocimiento a la autoridad que él iba a contratar unos sicarios. Doctores, ¿hay responsabilidad? No. No. No ha hecho nada. No, porque no se juntaron. Ni los contrató. Él puede decir lo que quiera, profe. Él puede decir lo que ¿Alcanzaría quiera. a hacer una tentativa? Así por él mismo se haya decidido no hacerlo. Ojo, y recuerden, doctores, la Autoincriminación. fase interna del iter criminis, doctores queridos. Acuérdense de la fase interna del inter criminis, que yo me estoy dando el plan, y La empieza la ideación, ¿no? fase externa, ojo, que es exteriorizar el plan. Y simplemente con exteriorizarlo no es punible. Recuerden eso. Recuerden eso. Perfecto. Él confiesa, dice eso. Entonces, la fiscalía entró en un problema. Pero, hermano, ¿y cómo le van a demostrar a esos tipos que sí fueron ellos? El tipo se prestó para ser el agente infiltrado de la Fiscalía General de la Nación. Y empezó a reunirse con ellos. Bueno, tanta plata piden ustedes, listo, yo les voy a dar la plata, yo la tengo. Pero denme una prueba de que ustedes fueron los asesinos. Mire, hermano. Sencillito. Le vamos a contar cómo fue la vuelta. La vuelta era sencilla. El concejal nos dijo, entren ustedes a la casa y mátenla. Y cuando salgan, les doy tanta plata. Ah, bueno, perfecto. Me parece bien. Pero ¿cómo me demuestran ustedes que efectivamente sí fue así? Ah, no, perdón, no habían hablado todavía al concejal. Habían dicho, nos contrataron para que entráramos a la casa y demás. Mire, hermano, denme una prueba certera de que ustedes entraron a esa casa y mataron a esa mujer y yo les contrato inmediatamente. Pues si no nos cree, hermano, mire, coja esta llave. Usted ya sabe dónde vive ella. Eso salió en todos los medios. Coja esta llave y vaya ahora a la casa a ver si no le abre. Y le entregó la llave. En ese momento, doctores, se embala la cerrotura de la llave y traemos un perito de Yale. Llega un perito con todas las de la ley a hacer una reconstrucción de chapa ahí delante de nosotros. Hizo la reconstrucción de la chapa, doctores. Dijo, la llave es apta para abrir puertas, está perfecta, tan. Ya no es más sino tratar de mirar, doctores, que si sea la chapa de la casa de la señora. Pues bien, el agente infiltrado vuelve a tomar contacto con los sicarios y les dice, ¿de dónde sacaron la llave? Mañana ya vamos a mandar para que hagan el homicidio. Él es un militar, mire la foto del militar. Mañana les doy ya la primer parte de la plata, ya está la foto. Mañana les doy coordenadas de dónde vive y demás. Pero venga, ¿de dónde sacaron la llave? Y los tipos, eso no lo dio el concejal.
¿Cómo así que le dio la llave al concejal? Sí, ¿cómo así el concejal está metido en esto? Sí, sí, hermano. Resulta que el concejal fue el que nos recogió, nos llevó en un carro hasta donde íbamos a cometer el homicidio, nos entregó la llave, nos bajamos del carro en una esquina antes, entramos y la matamos y listo. Es más, ella estaba de espaldas a un closet y le disparamos y resultó ya metida al closet. Con esa confesión, doctores, pero que no estaba grabada, simplemente era un testimonio de oídas por parte del agente infiltrado, porque era muy peligroso pues, ponerle cables para grabar. Pues simple y llanamente se procedió con esa información a capturar a los dos sicarios. Y se capturaron los dos sicarios, doctores. Cuando se capturan los dos sicarios, doctores, según lo que acabamos de hablar, ¿qué alcanzaron a observar ustedes? Unos malos empleados. Determinador, el concejal. Autores materiales, ellos dos. Entonces, todo lo que hemos analizado de dolo, culpa y demás, pues lo vamos a empezar ya a traer al escenario. Para hablar de conducta ya empezamos a individualizar y qué calidad tenía el sujeto, qué tipo de conducta realizó al interior de la comisión de los hechos. Carito. Profe, una pregunta. En ese caso, las autoridades, la fiscalía, ¿no hubiese incurrido en prevaricato por usar el nombre de la institución en un cambio de información a cambio de dinero? No, no es prevaricato, simplemente es un vil engaño. ¿Sí? Pero, Profesor, ¿y como estafa no cabe ahí tampoco? ¿La qué, perdón? ¿Como estafa? No, no, porque usted cómo va a denunciar que lo estafaron con un ilícito. Igual como con la gente cuando roba droga, profesor. Por ejemplo, si existe el tallador, que es el que roba los traquetos, digámoslo así, y cuando la policía lo agarra, también hacen la misma negociación y resulta también enganchado como si fuese una estafa. No, pero estafa no se configura. ¿No? No, nunca, nunca. Ah, bueno, profe. Profe, buenas noches, una pregunta. La estafa, para que se constituya una estafa y para que se cumplan con los requisitos de la estafa, es mantener en error y un vil engaño de una transacción legal. Acá no se firmó nada. Aquí no hay ninguna transacción legal. Para que eso lo tengas presente. ¿Quién estaba hablando por ahí? Carito, ¿seguías? ¿También? Gracias. Profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Profe, ahí no incurriría la fiscalía, no sé, como la defensa del concejal, decir que la fiscalía estaba como comprando el testimonio para que lo vincularan a él, porque como lo estaban ofreciendo plata a los sicarios para que mintieran a él. Evidentemente, Juan Pablo, no podemos ser tan inocentes de llegar a decir que eso se supo antes del juicio, ¿no? Eso fue manejado totalmente en una reserva importantísima, además entre otras vainas porque ellos iban y los mandaban a matar en la cárcel o quién sabe qué, ¿no? Además, era muy importante ver cómo cuadraban los testimonios, cómo encajó con el entendido de la llave. Cuando se hace inspección al lugar y se ingresa con la llave, doctores, ya con eso vamos para adelante. Después se buscan celdas telefónicas y se encuentran que en efecto el concejal sí estuvo ahí. Ya con esa prueba más el testimonio, pues doctores, más condenado para adulto. ¿Listo? Mis doctores queridos, eso que estamos hablando ahorita se llama un concurso de personas, doctores. Concurso de personas para que lo veamos, como lo tengamos un poco claro. Y lo que vimos ahí en el artículo 29 y 30, pues entonces en autores tenemos el autor material
el autor, el coautor, que ya vimos, ojo con la coautoría, tiene que haber acuerdo previo. Los dos ladroncitos que salen a robar en la moto. Este es el ejemplo más claro. Pero, doctores queridos, y dijimos en el artículo 30, están los partícipes. Y entre los partícipes vimos a alguien muy importante, que es el determinador, que para el caso que acabamos de aterrizar, viene siendo el que genera, en realidad, el creador de toda la idea criminal. Doctores, y vimos el cómplice. Cuando nosotros analizamos la figura del cómplice, vemos que es una persona que presta una ayuda. Presta una ayuda. Y cuando presta la ayuda, resulta que la ayuda no es la finalidad. Es decir, no podemos igualar esa ayuda. Ojo, no podemos igualar esa ayuda con la participación que va a generar en este escenario un autor, doctores. No podemos igualarlo. Simplemente sí presta una ayuda, pero no es tan final, no va dirigida a la finalidad exacta de materialidad. Rubén. El evento sería, para tenerlo con más claridad, el determinador sería el concejal, ¿cierto? Sí. El cómplice serían los autores materiales, los que van a cometer el delito, o según si se presentara el caso, si ellos fueran a alquilar el arma, ¿sería quien les alquila el arma? Un campanero. Así otra categoría, pero ellos son coautores. Coautores. ¿Listo? Ok, gracias. Perfecto. Alejandro. Muy buenas noches, yo soy un invitado primero que todo. No es por creerme más ni nada, yo tan solo había visto un poco derecho penal antes. La pregunta es, en el caso que explicó ahorita, profe, son dos personas, son dos los sicarios, pero ambos la mataron a la vez. Toca entrar a ese detalle porque si uno fue el que disparó y el otro estuvo presente, entonces ambos no serían coautores, se tocaría entrar a ese detalle. No, sí son coautores directamente. Son coautores porque ellos ejecutan la acción mancomunadamente. No es que tengan que disparar al tiempo. Si nosotros observamos y pudiéramos mirar esa categoría directa en una complicidad, que es a lo que vas. La complicidad era simple y llanamente, por ejemplo, el transportador. Pero simplemente el hecho de bajarse de un carro y entrar los dos a la vivienda los hace coautores. Bien, en otro caso muy importante, un caso de la vida real, en el cual ustedes saben, yo soy abogado. Rosita. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Profesor, hoy en el caso contra el señor Julián Ortegón, donde le dictan medida de aseguramiento, ¿sí? ¿Correcto, profe? Por feminicidio. Uno de los involucrados en este caso, profe, que es el amigo, el supuesto amigo, porque con esos amigos, ¿para qué enemigos? De la señorita Ana María, que es nombrado Mateo, que fue con el que inicialmente le comunica a su señora madre que se va con Mateo, y Mateo es el amigo de universidad, de fiesta, de salida, de todo, etcétera. Él está desaparecido, profe, ¿sí? Según esto, él entraría a ser un cómplice, un testigo clave
¿Cuál sería ahí? Es que no te logro comprender. ¿Qué es lo que hace ese otro muchacho, el que está desaparecido? Mateo es uno de los, discúlpeme, en el caso, él junto con las dos personas que fue Julián Ortegón y otra persona que en este momento no tengo el nombre presente, está, o como se dice, involucrado en este crimen. Él no aparece, él no ha aparecido, o sea, él está desaparecido entre comillas. Él llega a ser un testigo clave, llega a ser Me queda un totalmente cómplice imposible adicional, profe. de lo Que que me manejaba la está diciendo. camioneta. Es que no conozco los hechos, empezando por ahí. Profe, No, igual, profe, igual él tiene orden de captura. Él tiene orden de captura. Ah, Igual no, va como entonces debe ser por imputado. ahí un coautor. Debe ser Sí, por ahí, claro, total. debe ser por ahí un coautor. Muchachos, por ejemplo, van los dos sicarios, van los dos sicarios en la moto, pero uno es el encargado de disparar. Pero responde también el conductor de la moto, claro que sí. Claro, claro que sí, como coautor. Porque van por la misma acción, Eso ¿cierto, profe? depende del conocimiento de la acción que se va a realizar, ¿cierto, profe? ¿Qué tanto Pues se desde sabe de luego, lo que y se va a vuelvo y hacer? repito, y creo que entonces ya les pido excusas si es que no he sido claro, pero para la coautoría tiene que haber un acuerdo, tienen que concertarse antes de la comisión de la conducta. Ojo, que no me vayan a confundir esa concertación y vuelvo y repito con un concierto para delinquir, porque eso es lo que normalmente se le mete en la cabeza a la gente, porque es lo que todo el mundo escucha en los medios de comunicación. Concierto para delinquir, concertar, concierto para delinquir. No, ¿vale? Educardo, ¿qué más, profe? Hola, profe. Buenas noches. Profe, nosotros pues así, un caso muy cercano que tuvimos y hubieron 4 compañeros detenidos por este tema. El caso de Hyundai, del señor Matos, se manipularon y usted nombró cuando compraron al juez, nombraron que pues las personas conocidas mías eran compañeros de oficina, manipularon el reparto para que llegara a este juez. O sea, ellos entrarían ahí como cómplices de la situación o como coautores. Coautores. Perdón. Ellos, de hecho, que te pido disculpas. Yo conocí el principio de oportunidad que se dio al interior de ese caso. La mayoría entró como cómplice. Fíjense que prestan una ayuda importante con la finalidad, ojo, pero de un delito, pero autores materiales de, por ejemplo, los sobornos que ellos mismos hicieron al interior de la entidad para el reparto, de la manipulación del sistema. Ojo, porque yo puedo ser autor en uno de los delitos, pero cómplice en otro delito. ¿Vale? Y eso fue lo que le pasó a ellos. Ellos tienen autoría en algunos delitos y tiene complicidad en otros. Doctores, eso es un caso importantísimo, chévere. Después les muestro algunas de las resoluciones de la Fiscalía General de la Nación que se dieron al interior de principios de oportunidad para que vean más o menos cómo es que se maneja ese asunto y lo tengan como claro. Edwin. Profe, señor, la pregunta, cuando los fleteros van y cogen a aquella persona, le quitan su dinero y desafortunadamente lo matan, ahí también entraría el piloto en ese caso, ¿cierto? También sería ¿qué sería? Un crimen material, material no, sino intelectual. No, material es quien va y ejecuta con sus propias manos, ¿sí? Ingresa al lugar de los hechos. Ojo que hay tipos penales abstractos que no requieren ni siquiera materialmente la ejecución de una conducta. Ojo con esto, y los que trabajan en la fiscalía saben de qué les estoy hablando. Un porte ilegal de armas, porte de estupefacientes al interior de un vehículo. Van varias personas, miren a ver si no judicializan a todos por encontrar un arma y miren a ver si no judicializan a todos por encontrar la droga. Hay una suposición de hecho que usted conoce y que hay un acuerdo previo.
Una locura, una locura. En realidad es una locura llegar a pensar una circunstancia así. Pero si nosotros miramos, pues en realidad, doctores, sí puede llegar a existir una participación. Sí existe una participación. Y lo que busca estas teorías, doctores, basándose también en la teoría de la imputación objetiva, es que usted responda es por lo que en realidad realizó. En ese caso, hay una participación activa. ¿Claro? Pero existe la participación activa. Lo que nosotros vamos a mirar, su actuar es, sí o no, determinante para la finalidad. Y si el actuar es determinante para la finalidad, es un coautor. Si simplemente existe una contribución para el plan criminal, pero que no sea determinante para la consecución de la conducta punible, simple y llanamente ya es cómplice. Doctores, si hay otro más, un autor mediato. ¿Alguien sabe qué es un autor mediato? Creo que eso es un caso, algo así fue. Algo así fue. ¿Recuerdan ustedes un caso de creo que era de las FARC o el ELN, creo que fue, que cogieron un niño, lo montaron en una cicla y váyase para la estación de policía y el peladito iba cargado de explosivos y bueno, estalló eso y mató policías y todo el cuento. Eso sí fue un caso, si alguien recuerda ese caso. Eso fue como en la, Pues, como en la costa. Si no estoy mal, ¿no fue el de Arauca? Es que no sé dónde, no me Hay acuerdo. dos, en Arauca y otro en la costa. Bueno, Es que hubo uno en Portura Arauca, que En Tiribío, Cauca. hubo uno Y en fue por Portura las Arauca FARC. similar. Ojo, doctores, con los que le voy a decir en este instante. En ese escenario, fíjense y denoten ustedes que el menor estaba siendo instrumentalizado. Había algo que no sabía el menor y era que portaba una bomba. De hecho, le dijeron, chino, tome, le damos 5,000 pesos y hoy lleva eso allá. Es decir, fue instrumentalizado. Y eso es lo que se determina autor mediato. Si nosotros vamos a mirar para hablar de determinador con autor material, en ese concurso de personas, vuelvo y repito, tiene que haber un acuerdo previo. ¿Listo? Pero en el otro escenario, mis doctores queridos, con el menor no hay ningún acuerdo previo de índole dolosa, de índole, o más bien, para cometer un delito. Simplemente le dicen, lleve esto ya. Como está siendo instrumentalizado, ese es el autor mediato. Y entonces se pregunta usted, bueno, pero finalmente la bomba prácticamente al plano aterrizado el caso, vamos a observar algo. ¿Quién pone la bomba? Pues es el menor. ¿O no, doctores? Materialmente. Carito. Profe, en ese caso sería pues el delito de uso de menores y también como es un instrumento, es víctima, o sea, no puede tener el dolo, sino porque como es instrumentalizado, es víctima y en el mismo aspecto no puede ser víctima, ¿cómo se llama? ¿Victimario? Victimario. No puede tener la misma facultad de víctima y victimario. Doc, más o menos rápidamente, es lo mismo del que manejó el bus y puso la bomba en el DAS. Él no sabía, era el ciudadano de calle y, exactamente. y lo engañaron. ¿Qué pena? ¿En qué parte del código está eso? ¿Perdón? ¿En qué parte del código? El de especial para los menores. No, yo no sé cuál es el artículo, pero bueno. Independientemente de esas circunstancias, hay algo muy importante que tenemos que ver, doctores, y es, como le dijo Carolina, venga, pero si no hay un acuerdo, están siendo
instrumentalizado. Y ahora cambiemos el escenario. No pongamos a un menor, pongamos a una persona mayor. Si mal no estoy, eso sucedió en una de las bombas del avión de Avianca. Dijeron a una persona, tiene que abrir esto en este instante y pues era una bomba. Ojo, doctores. En ese escenario, por carecer de ese dolo, de conocimiento de la ilicitud y una voluntad que ya nosotros sabemos que son los componentes, pues doctores queridos, no queda más sino decir, venga un momentico, usted nada tiene que ver, pero no podemos dejar a la persona que creó la bomba sin judicializar. Pero entonces el problema ¿es determinador? No es determinador porque no hay acuerdo previo. Entonces usted responde en calidad de autor mediato. De autor mediato. Porque instrumentaliza, usa a una tercera persona para que sea el vehículo conductor con el plan criminal que quiere cantar Rubén. Bueno, primero, qué pena porque de pronto la pregunta puede sonar muy sencilla, ¿sí? Pero eso es lo que coloquialmente se llama un gancho ciego. Le dicen al señor en el aeropuerto, ¿sí? Tal cual, tal cual. Ok. Tal cual. Así es. O un cómplice, por ejemplo. ¿Cómo es que le llaman el campanero? El famoso campanero, que es el encargado de avisar, oiga, un momentico, ojo, viene la policía, viene la toma, viene la toma, viene la toma, y empieza a chiflar. Lo utiliza muy frecuentemente en las bandas de San Victorino. Sí. Traigámoslo al escenario. El campanero tiene que responder exactamente igual que la persona que comete materialmente la conducta. No, la respuesta es no. La respuesta es no. Quería llevar una investigación, doctor. ¿Cómo? Tocaría con una investigación, una interceptación de llamadas que usted se toma para poder. No, pero claro. si él ya tiene, pero doctor, si él ya tiene conocimiento del delito que están cometiendo. Exactamente, pero su contribución no es esencial para la consecución de la conducta. Así se darle una herramienta para eso. Exactamente. Pero entonces cuando están cometiendo un fleteo, sí, ahí normalmente participa siempre el del banco, el cajero del banco. Sí. ¿Sí? Y si él no indica quién es la persona que está sacando el dinero, los de afuera no saben a quién tienen que robar. Claro. Ellos deberían ser coautores. No, es cómplice. Es cómplice. Porque no es... En el caso que está diciendo el del fleteo, pero si agarran un taxi y lo llevan, o sea, obligado con un arma, ahí él vendría siendo el que tú estás diciendo, ¿cierto? Porque pararon el taxi y él no sabía que iba a ser cómplice del fleteo, sino que lo agarraron y le dicen, dele duro, o si no lo mato. Ya ni siquiera, eso ni siquiera ya es un autor mediato, ni siquiera. Porque el autor mediato va sin ningún consentimiento, es una víctima de un secuestro. Puede ser. ¿Sí? Pero volviendo al caso del fleteo, qué pena interrumpirlo. Yo quiero tener muy claros estos conceptos, ¿sí? Porque ellos necesariamente se tienen que reunir en otro lugar para planear cómo es que van a operar durante el día o durante la semana para conseguir sus víctimas. La persona tiene que indicar quién es la víctima que está sacando el dinero y los de afuera, pues como autores materiales, tienen que hurtar el dinero, ¿sí? Es que me causa curiosidad porque es que el del banco es el que tiene casi que el poder de decisión sobre a quién van a hurtar. Claro, vende la información. Perfecto. Pero lo invito a que lea otra vez el artículo 30 en el segundo párrafo. El artículo 29, profe, dice coautores. No, el 30. Dice que los coautores, los que mediando un acuerdo común actúan con división del trabajo criminal, atendiendo la importancia del aporte. La importancia del aporte. Ojo,
pero materialmente ejecutan una conducta. Pero léanse, por favor, el 30, segundo párrafo. Dice, son partícipes el determinador y el cómplice. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por el concepto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida, disminuida de una sexta parte a la mitad. Desde luego que dar la información es contribuir. Sí, sí, señor. Pero no salir detrás de los ladrones. Listo. Ever. Doctor, buenas noches. Un caso muy particular, por allá en un municipio del Cesar llamado Manaure, por allá en el año 2004-2005, la guerrilla de la FARC puso explosivo en la alcaldía municipal y la explotó. O sea, no, ellos sacaron a todas las personas, no hubo víctimas, no hubo heridos, no hubo nada. En la alcaldía la reconstruyeron y había un muchacho que iba bajando una carga de un cultivo y le metieron unos balones llenos de explosivos en la carga para que él los dejara en la alcaldía. El muchacho decía pues que le habían comprado la carga y que supuestamente lo iban a recoger en la alcaldía. Él pues dice en el momento que pues él no tenía conocimiento de lo que llevaba dentro de la carga en una bestia. Resulta que la policía en un puesto de control lograron detenerlo, inspeccionaron la carga y efectivamente llevaba 2 balones llenos de explosivos. ¿Cómo hace el sujeto en este caso para demostrar que él no sabía que esos explosivos estaban ahí? La segunda pregunta es, ¿qué pasa, qué sucede si en ese momento él está llevando los explosivos bajo amenaza? Bueno. Otra víctima. Otra víctima. Pero miren, decirle yo cómo puede mostrar sobre los hechos sin conocerlo y aterrizando y mirando un plan propiamente decantado para identificar desde dónde se puede llegar a defender es una irresponsabilidad. Pero sin embargo, hay testimonios, inclusive confesiones de personas, principios de oportunidad que van a llegar a servir a este muchacho no tiene nada que ver. Entrevistas de personas, podía haber estado con alguien cuando llegaron a contratarlo. Puede existir una grabación, puede existir un mensaje de datos. Hay 10.000 maneras, probatoriamente hablando. Lo que no podemos decir es exactamente en el caso en particular, pero en relación con el tema, doctores, que me estás planteando para mirar la eximente responsabilidad aplicable, quiero que lo manejemos única y exclusivamente cuando vamos a hablar de eximentes de responsabilidad que también están en el código. No creo que alcancemos el día de hoy, pero fácil. Él está obrando bajo una coacción y al obrar bajo una coacción, fíjense que la conducta no cumple con todos los requisitos objetivos, que es el conocimiento de la ilicitud y la voluntad. Pero si nosotros podemos llegar a mirar, bueno, lo están amenazando, puede llegar a existir el conocimiento de la ilicitud, puede ser, pero la voluntad, y si no hay voluntad, ya sabemos que es el escenario que toca aplicar. Sobre esos eximentes de responsabilidad vamos a trabajar pues un poquito más decantado. Rosita. De todos modos, al sujeto pues lo judicializaron y le pusieron, creo que fueron 10 años por tráfico de explosivos. Es terrorismo. Inclusive, en una oportunidad llegó a mi oficina un cliente. Porte agravado. Un cliente que
lo habían contratado de conductor para entregar unos pedidos de suministro de pescado a las tiendas Carulla. Y resulta que ese carrito venía tanqueado de droga. Y este muchacho pues no tenía conocimiento. Simplemente era un conductor que prestaba su servicio como conductor. Entonces, si nosotros miramos, en realidad pues no hay ninguna voluntad, pero materialmente presume la jurisprudencia que hay voluntad. En el caso en particular nos tocó, o más bien, el plan era demostrar, solo que finalmente no se quedó el caso en la oficina porque no hubo un acuerdo económico, pero ya tenía diseñado todo un plan. Habían varias entrevistas de varias personas que podían dar fe que el muchacho lo habían contratado para ir a llevar o traer a Bogotá el camión y devolverlo. Adicional a eso, se podía demostrar que el muchacho ya en repetidas ocasiones ya había sido contratado para suministrar el pescado en Carulla por parte de la misma empresa, que siempre se había llevado a feliz término. Pero lo mejor de todo, habían unos cruces de WhatsApp. Y eso ya tiene un derrotero demostrativo muy amplio para atacar la teoría de la fiscalía. Jorge. Profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Profe, referente a lo que estamos hablando en estos momentos, que es muy interesante y que se debe coger muy desmenuzado frente al tema de autor, coautor, partícipe, todos estos temas tienen que ser muy desmenuzados porque nuestro ente acusador siempre cuando manda una estructura la manda y siempre es por concierto para delinquir, por lo mismo, para evitarse en el tema de la explicación en el juicio o en la imputación o lo que quiera hacer, este tema de quién es coautor, quién es autor, quién es partícipe. Por eso es que la fiscalía siempre va a mandar el tema de concierto para delinquir. Entonces, de una u otra manera es muy interesante este tema por eso. Sí. Les voy a suministrar jurisprudencia al respecto. Rosita. Gracias, profesor. Con respecto a lo que mi compañero estaba exponiendo acerca del fleteo, que desafortunadamente en el ámbito financiero siempre el responsable va a ser no solamente la persona que hace el pago, el cajero, sino también los asesores o el cuerpo financiero que en ese momento se esté desarrollando la acción. Cabe anotar, con todo respeto, que también hay una investigación a fondo, no solamente para involucrar al cajero, porque resulta que en las entidades financieras hay unos protocolos y unas normas y unos manuales y unas, digamos que unas normas establecidas para ese tipo de procesos, ¿sí? Y dentro de esos protocolos siempre se le indica a un cliente cuando son sumas, independientemente de la suma, sí se debe realizar un servicio de acompañamiento de la policía, ¿sí? Cabe anotarlo para dejarlo, digamos que claro, con los 91 asistentes, que las entidades financieras también se curan, y más cuando es un empleado así, donde él firma el contrato como confidencialidad y como empleado de entera confianza. Es decir, todos sus accesos personales están disponibles, dado caso un fleteo o un robo que en ese momento obviamente son políticas, y se da la investigación también dentro de esa entidad donde lo llaman a descargos y donde es tipo fiscalía, un cubículo donde a usted le están grabando todo y donde a usted le están mirando cada uno de los detalles. Entonces, siempre hay que tener presente que no solamente es responsable las personas que están dentro de esa entidad, ¿no? Siempre no se es responsable, porque a veces cuando se da la investigación resulta que fueron los familiares, personas muy allegadas a lo que pasa. Entonces, dejo en consideración eso. Gracias, doctor. Vale, gracias. Doctores, les traigo casos. Profe, una preguntita. En Sí. su experiencia de vida, de lo que comenta la compañera,
como dice ella, pues pueden ser los familiares o pueden ser los cajeros. En su experiencia de vida, ¿cuál es el porcentaje más alto? ¿Serán los cajeros o los familiares, profe? En los procesos esos. Cuando yo trabajé allá, la verdad, nos quedó imposible coger un solo caso en el cual pudiéramos vincular a un funcionario del banco. Es muy difícil de demostrar. Lo que sí podíamos evidenciar a punto de análisis de cámaras eran, por ejemplo, cuando ingresaban personas a hacer chequeo, a hacer los que consignaban. Los Profe, marcadores. si me permite, los lo marcadores. coayudo. Eso, los marcadores, los llamados marcadores, profe. Los marcadores. Y eso sí lo podíamos identificar muchísimo al interior de las investigaciones. Y desde ahí logramos, de hecho, hay un caso muy particular. Se realizó un fleteo. Se saca una plata en Ayuelos. Va un señor y su amigo que le servía a veces de conductor. Doctores, ese caso es terrible. El señor Profe, hace yo lo creo siguiente. que Saca la plata, se van y se comen una hamburguesa. Y arrancan, se montan en el carro y se van para el norte. Se vienen para el norte. Ustedes conocen la Suba, la avenida Suba, donde está Telefónica, la pirámide telefónica. Ahí justo enfrente de la pirámide telefónica se atraviesa una moto, se baja el copiloto de la moto y le propina, sin preguntar, un disparo en la cabeza al conductor del carro, es decir, al amigo, el dueño de la plata. Lo mata. Y luego de eso, yo no sé, una cosa loquísima, el tipo le quitó el casco para disparar. Se quita el casco, dispara y se le va. Deme la plata, puta, y no sé qué. Y el otro ya dice, no, pues cójala. En ese instante, estaba saliendo, los que conocen esa zona, que Alcaí Andes. En ese instante iba saliendo una patrulla, el cuadrante, en una panel. Iban saliendo y escuchan el disparo y pues arrancan rapidísimo y logran observar pues el cuadro de lo que se estaba presentando. Como prenden sirena, el conductor, el pato de la moto, se asusta, sale corriendo, se monta en la motocicleta, doctores, y arrancan los dos. Desde el otro lado de la suba, uno de los patrulleros saca su arma de fuego, les apunta y le mete un tiro que atravesó al parrillero. Más adelante en la persecución se mete por unas cuadras y logran observar una moto, una moto igual, pero un tipo que ya no tenía la chaqueta que tenía el conductor de la moto, ya no estaba el parrillero, y el tipo estaba hablando por celular. Obviamente estaba cagado del miedo, doctores, pues obviamente. Lo detienen, era el tipo, conductor de la moto, era la misma moto. Yo lo llevé a un interrogatorio, estuvo en mi despacho, y él me decía, en ese momento yo estaba asustadísimo, primero porque ya sabía que me podían coger. Y segundo, el tiro que atravesó al copiloto y lo tenía incrustado en la espalda, el conductor de la moto tenía incrustado el tiro que había atravesado al parrillero. Desde luego, se le imputa el homicidio, porte ilegal de armas, así no se le haya encontrado el arma. Se demostró hay 10.000 maneras para demostrar conductas, doctores. Y máxime que se demostró con el proyectil que quedó alojado en su propio cuerpo. Doctor, pero ese proyectil no sería el del policía. No. ¿El arma del policía? El del muerto le quedó un tiro en la cabeza. Ahí le quedó atravesado. Entonces, a los 3 días más o menos, no, una semanita, doctores.
no mentiras, como 3 días, una cosa así, nos llega una noticia que en el sur de Bogotá, en un hospital, había ingresado un sujeto porque manifestó que lo habían intentado robar y le habían metido un tiro. Nos llevamos a la víctima sobreviviente y en efecto pues dijo no, sí es él. Él fue el que materialmente mató a mi amigo. Finalmente el conductor de la motocicleta nos suministró información, ya nos quería entregar. Dijo, al operativo, cada operativo vamos 2 motos y un carro. En el carro siempre va el líder de la banda. Y nos iban a entregar la información, pero mi jefe no le quiso dar ningún principio de oportunidad al hombre y quedó esa gente sin vincularse. Doctores, y ahí viene un tema también que vamos a adelantar, que se llama concurso de delitos. El concurso de delitos. Profe, qué pena, ¿puedo hacer una observación con respecto a la pregunta que hacía la compañera de vincular a los funcionarios del banco? Sí, claro, claro. Bueno, o sea, yo la mayoría de casos que he visto cuando se vincula a un funcionario de un banco o a alguna persona externa, se hace con una investigación previa, por una interceptación de llamadas. He visto que se pueden vincular de esa manera. Y también se pueden vincular por un derecho de oportunidad. Cuando son capturados los fleteros, ellos pueden acceder a ese derecho y ahí es donde dicen, no, tal funcionario del banco me ayudó, y entonces ahí es donde quedan implicados en el proceso. Gracias, profe. Hay un caso muy importante, doctores, que yo, pues todavía está en juicio, pero yo defendí las audiencias preliminares y por ser público o por lo que se volvieron públicas, inclusive en medios de comunicación, estoy capacitado para poderles contar y hablar de ese caso. En un horario adicional de un día sábado, doctores, para que miren las participaciones al interior de las conductas, horario adicional de un sábado, en la 19:15 hay un da vivienda. Antes de que hicieran la obra, parquearon un carro de valores justo enfrente del banco da vivienda. En ese instante, quien era la gerente de ese banco, dice, ay, ya es hora como ir a almorzar, ya vengo, entonces empieza a ser muy visible en las cámaras de afuera. Y en ese mismo instante, transfieren 700 millones a 25 cuentas. 25 cuentas. Me acordé mucho por lo del comentario ahorita de Jorge con relación al concepto paniquero. Me llama un amigo y me dice, mi hermano, ¿usted conoce al fiscal de apellido no sé qué? Yo sí. Sí, sé quién es. Hermano, es que acaban de capturar a mi hermana. Y yo, ¿cómo así que su hermana? Sí, hermano, que la China, un amigo le pidió prestada la cuenta un sábado, le giraron una plata, la China fue, sacó la plata, la entregó al amigo y para adentro. No puede ser cierto. Sí, hermano, bueno, listo. ¿Y ya tiene abogado? Sí, ya tiene abogado. Ah, bueno, listo, perfecto. A las 3 horas me llama otra amiga y me dice, es que tienen a mi cuñada ya metida. 2 personas totalmente diferentes en dos. Una en Bucaramanga y otra en Villavicencio. Y era el mismo caso. Llegamos a la audiencia de formulación de imputación, legalización de captura y eso. Llegamos a la audiencia de formulación de imputación y el fiscal imputa concierto paniquero. Señoría, yo no logré, no sé si es que no fue muy clara la imputación, pero no he podido comprender en qué momento se constituyó una empresa criminal para cometer delitos y quiero ver cuáles más eventos se realizaron. Si se materializó esto, se frustraron otros. ¿Cuáles eran los requisitos necesarios para poder constituirse y llegar a manifestar que era una empresa criminal con la finalidad de cometer más delitos? En efecto, doctores, la juez se le paró en la raya y no le dejó al fiscal imputar el delito de concierto para delinquir, porque en efecto no había concierto para delinquir.
Y la tesis de la Fiscalía General de la Nación es que decía, fue tan doloso el actuar que le llegó la plata y usted fue y la retiró. Entonces, eso me trae una moraleja. El día que les llegue plata que no es de ustedes, no la saquen, papitos. No la saquen porque puede ser un aprovechamiento de error ajeno inclusive. ¿Sí? Querellable, profe, querellable y pueden devolver la plata y quedan sanos. Exactamente, pero mire cómo vincularon a esta niña en esta circunstancia. ¿Y qué fue? Que un amigo le pidió prestada la cuenta. Traje al amigo. Yo sí, ella me pidió, me prestó la cuenta. Yo vendí un carro. Una Toyota de 160 millones y me quedaron debiendo 20 millones. Me los pagaron de a 2, de a 3 en un plazo de 2 meses. Me hacían transferencias siempre de la vivienda a vivienda. Ella iba y sacaba la plata. Lo curioso es que en la tesis, y aquí un comentario aparte, la tesis de la Fiscalía decía, la actitud dolosa con la que Carol retiró el dinero es la que demuestra intrínsecamente el dolo con el que estaba actuando y que conocía la ilicitud. Cuando me corren traslados en sede de la medida de aseguramiento que estaban pidiendo intramural para la China, yo le digo, señoría, vea, se la presento, póngase de pie, Carol, mire, la chinita está juiciosita, una nerdita toda linda. Vea, ese es el peligro. Pero tan peligrosa es que la fueron a buscar en un operativo magnífico, que le faltó Rambo y por ahí 2 Teletubbies al operativo. Generaron un operativo, un desplazamiento de no sé cuántos funcionarios para ir a capturar la gran delincuente Carol, que retiró 3 millones de pesos. Y lo peor de todo, no la encontraron, pero ella vino a Bogotá y se entregó. Es muy peligrosa. Pero Carol, yo no entiendo cuál es la actitud sospechosa con la que usted entró al banco. ¿Acaso usted entró con un cuchillo entre los dientes y una escopeta trenzada en la espalda? Porque no encuentro otra consecuencia lógica para llegar a decir que retirar un dinero es con una actitud sospechosa al interior de un banco. Tesis que ganó, doctores, y no le impusieron medidas de aseguramiento. 24 medidas de aseguramiento y la única que quedó libre fue la mía. Sin embargo, en la actualidad, ya el hurto no lo metieron, lo metieron por delitos informáticos, pero de 5 delitos que habían imputado, vamos en 2, ya hemos depurado, y simple y llanamente la tesis de la Fiscalía insiste en que usted dolosamente suministró para que le hubiesen podido consignar desde el banco y hacer la transferencia, usted tuvo que haber dado su cuenta y su número de cédula, datos privilegiados, lo cual es totalmente falso y máxime que los giros se realizaron desde la cuenta de nada más y nada menos la gerente de la sucursal. ¿Sí? A todo el mundo le giraron de a 20 a 30 y a mi peladita solo 3 millones de pesos. Y por 3 millones de pesos le iban a dañar la vida. Yo le dije a la vivienda, venga, déjeme indemnizarle la plata y suspendamos la audiencia, bajo al cajero, saco la plata, se la entrego y solucionamos. No, ustedes tienen que entregar los 700 millones que robaron. Profe, una consulta. Sí, señor. Si ella llega a salir condenada o absuelta del proceso, el antecedente que se le generó, ¿le queda en su hoja de vida? La condena sí, la absolución no. Alejo. A no ser que si se van para data jurídica, ahí aparece hasta la tutela cuando usted ha presentado, ahí aparece una tutela, ahí aparece y la gente dice que esos son antecedentes. No, es que sí, ese es el problema. O sea, yo la vez pasada estuve hablando con un funcionario de la fiscalía y él hablaba de que eso quedaba en el SPOA. Ah, no. Ese antecedente. Pero no es antecedente, simplemente y además no lo borran del SPOA, ustedes no lo borran. De hecho, los antecedentes duran 5 años, solo duran 5 años, pero en el SPOA dura toda la vida. Ni siquiera con tutela, profe, los quitan, ni siquiera. Profe, y un sentido de fallo, ya que el Consejo de Estado ya lo conozca, de la última instancia, ¿el Consejo de Estado puede ordenar que le quiten ese antecedente? ¿La Corte? Sí, señor. No.
no le pueden, porque simple y llanamente él tiene la excusa de la Fiscalía General de la Nación, que el SPOA es un sistema de consulta, y por ser sistema de consulta es privado, no es de acceso público y por eso no es un antecedente. Efectivamente, profe, y que es manejado por ellos nomás, es privado. Así es. Alejo. Profe, tanto el caso de esta chica y el chico que transportaba pescado, entonces ambos serían autores mediatos. Vendrían siendo mediatos, exactamente, así es, Alejo, tal cual, tal cual. Solo era eso, profe, gracias. Pero muy bien, perfecto. Eduard. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo conocí un caso similar al que llamarlos a imputación, a correr escrito de acusación, qué pena, doctor, y lo envió por abreviar. ¿En ese caso? Sí. Claro. Entonces, a ver, de los 20 y algo quedamos 5 en locales. De los 20 y algo quedamos 5 en locales y nos corrieron traslado del escrito de acusación. Nos han hecho traslado de escrito de acusación, no descubrieron buenas pruebas y lo peor de todo, quieren totearse la risa. Resulta que el video que tienen del momento en que se retira la plata no es el momento, no es Carol, sino sacaron mal el video y sacaron de otro muchacho. Entonces, es un caso muy interesante. Muy interesante. Pero ahí se puede pedir una indemnización para su cliente, claro. Sí, pero lo que pasa es que hoy en día, doctores, vivir del derecho administrativo como consecuencia del derecho penal, la mayoría de la jurisprudencia está diciendo, usted por ser ciudadano tiene que soportar una investigación. Y, por ejemplo, los casos que teníamos administrativos, que eran indemnizaciones por 3.000, se están ganando por 200, 100 millones, y pues uno mamá 12 tantos años para ganarse 200 millones, pues el cliente, el desgaste es bien duro y las pretensiones ya no son iguales. No hay plata, profe, por lo que no hay plata en el Estado es muy difícil. Exactamente, ya todos lo están negando. Doctores, más o menos esto es un abrebocas. Sin embargo, hay un colega del Colegio de Abogados Penalistas, un paisa, que siempre usamos, el doctor Santiago Tres Palacios. Él es el que está de jefe del capítulo Antioquia, allá en el Colegio de Abogados. Y él hizo un video con relación a autoría y participación en concurso de personas. Quien quiera verlo, ya lo voy a poner en la plataforma y lo aprovechan. Dura como una horita. Para adentrarse un poquito más en el tema, por lo que no alcanzamos casi nunca a culminarlo. Mañana continuamos con este tema de concursos y vamos a empezar a hablar de los concursos de élites. ¿Listo? Por favor, pórtense bien. Nos vemos el día de mañana. Juiciositos. Yo lo bendiga, Muchas gracias, doctor. Gracias, profe. Un fuerte abrazo. Muy bien. Gracias. Profe, muchísimas gracias, profesor. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profe, hasta mañana.